Amigos y amigas, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros el estar con ustedes y compartir un programa más de Expertos de Ley. El tema del cual conversaremos esta noche es expansión del derecho penal en el Ecuador. Y como es costumbre, hemos invitado al programa a un especialista en el tema. Demos la bienvenida al doctor Pablo Punín Tandazo. Conozcamos un poco más de nuestro invitado. El doctor Pablo Punín Tandazo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra, especialista de patrocinio penal en la Contraloría General del Estado. El doctor Pablo Punín se conecta a este programa desde la ciudad de Quito. Doctor, un gusto compartir con usted este programa. Quiero agradecer a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil por este espacio que me parece muy bueno para enriquecer y tratar estos temas tan importantes en nuestra sociedad desde el ámbito académico y que espero se pueda contribuir de cierta forma para generar crítica, para generar debate, que es lo importante. Quiero también agradecerte a ti, Francisco, por la interesante conversación que vamos a tener. Entonces, nada, listos para comenzar. Doctor, empecemos el programa conociendo ¿qué es la expansión del derecho penal? Para empezar con esta buena pregunta, podemos decir, ¿no es cierto?, que no es nada difícil constatar la existencia de una tendencia, podríamos decirlo así, dominante, ¿no es cierto?, en la legislación, justamente de todos los países hacia la introducción de nuevos tipos penales, ¿no es cierto?, de nuevos delitos, así como también a agravar o también una tendencia a la dureza sobre los que ya tenemos, sobre los ya existentes, ¿no es cierto? Esto justamente o la creación, también acompañado de la creación de nuevos tipos penales, viene también la creación de nuevos bienes jurídico-penales, ¿verdad? La ampliación de lo que serían los espacios de riesgo permitidos, que es lo que tenemos en nuestra sociedad, y también viene acompañado de la flexibilización de ciertas reglas de imputación que son ya relacionadas con la política criminal netamente. Entonces, justamente a todo este tipo de prácticas, ¿verdad? A esta tendencia a ver cómo el derecho penal tiene un mayor abordaje en nuestra sociedad, donde tiene más espacio, es a lo que se conoce como expansión. Y justamente concatenado a esto, relacionado directamente con esto, o como resultado, podríamos decirlo así, tenemos lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno, ¿sí? En este derecho penal moderno se alude justamente a ciertas nuevas regulaciones jurídico-penales netamente, en donde éstas se extienden a nuevos ámbitos o nuevas formas de conducta distintas a las tradicionales que ya teníamos contenidas en ciertos códigos y leyes penales. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy evidente, estudiando a grosso modo nuestra legislación penal, cómo la tendencia ha sido a ver delitos un poco más fuertes, ¿no es cierto? A castigarlos de forma más severa, e inclusive se ve cómo hay una expansión en el mismo código en el momento en el que nosotros tenemos más delitos, ¿verdad? Entonces esto es algo claro, y no es algo que solamente pasa aquí en Ecuador, sino es algo que, como lo dije en un inicio, tiene una tendencia general o tendencia a nivel mundial, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir en este punto, ¿verdad?, que es evidente cómo el derecho penal abarca muchos más espacios de los que ocupaba antes, ¿no es cierto? La respuesta penal, podemos decirlo entonces de esta manera, Francisco, que ha sido la favorita ante los distintos fenómenos y los problemas sociales, ¿no es cierto? Es como que se ha tratado de ver en el derecho penal una solución o una respuesta a muchos de los problemas o males que tenemos en nuestra sociedad. Y el problema de esto es que no hemos tenido la posibilidad de evaluar si esto es bueno o es malo, si es positivo o es negativo. Y se dice también que esta expansión posee una cobertura de cierta forma ideológica, que responde a un modelo social que ya está configurado también dentro de los últimos 20, 30 años, ¿verdad? Y responde a una constante demanda social de mayor protección, a esta opinión pública de mayor protección, que es algo que hoy en día me parece que podemos palpar nosotros de primera mano aquí en Ecuador. Tal vez en los pedidos ciudadanos de mayor seguridad, de mayor certeza ante qué va a pasar cuando se trata de un delincuente, ¿no es cierto? Vemos cómo la ciudadanía de por sí pide acción y la acción netamente es penal. Entonces vemos cómo va teniendo más espacio. Eso, Francisco. Muchas gracias, doctor. Como usted conoce, en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, los alumnos de la carrera de Derecho siempre están participando con nosotros y nos envían sus preguntas. Y es por eso que le quiero compartir la primera de ellas que nos envía una de nuestras compañeras. La pregunta es, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en la expansión del derecho penal? Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena y muy adecuada pregunta relativa al tema. De hecho, es algo principal que
se nos podría haber escapado del tema y es muy al lugar haberla hecho. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad aquí, en el tema que nosotros estamos estudiando hoy en día, los medios de comunicación tienen un papel sumamente importante, porque justamente como lo mencionaba hace un rato, en realidades como la nuestra, los medios de comunicación crean opinión pública y al momento en el que ellos están informando, transmiten y generan emociones o sentimientos que influyen sobre la opinión que se crea, ¿no es cierto?, sobre esta opinión pública, que es sobre quien recibe esta información, ¿verdad? Entonces se supone, bueno, la idea sería que la línea causal debiese ser opinión pública, medios y reacción política, ¿verdad? Pero aquí lo que en realidad tenemos nosotros, o lo que más bien podríamos decir que se ve, es que son los partidos políticos, son los que iluminan con un problema o crean un problema, ¿verdad? Y ello concentra la atención de los medios de comunicación. Y una vez que la atención está centrada ahí, se genera o posteriormente se crea una opinión pública. Entonces vemos cómo el rol de los medios en sociedades como la nuestra es principal, porque ellos van a generar la opinión pública sobre nosotros. Entonces, ahí viene a ver si nosotros somos o no somos tan punitivos, o si queremos o no queremos ser más punitivos. Entonces, de eso va a depender mucho nuestra forma de reaccionar y ver si exigimos o no que este derecho penal siga expandiéndose, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por despejar la duda de nuestros alumnos. Quiero compartir con nuestra audiencia que la oferta académica de pregrado de UTEC incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también, en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Les invito a que visiten nuestra página web www.utec.edu.es, así como también las cuentas oficiales de UTEC en redes sociales. Vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEC, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEC. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Continuamos con Expertos de Ley, programa que tiene el auspicio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Y seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Pablo Punín, con quien estamos tratando el tema expansión del derecho penal en el Ecuador. Doctor, ahora que conocemos un poco más de este concepto, pasemos a una pregunta que se hace necesaria. ¿Cómo se manifiesta la expansión del derecho penal? Bueno, Francisco, yo creo que es una gran pregunta. Creo que también se deriva y se relaciona mucho con lo que ya hablamos un poco antes. Creo que en base a lo que dijimos un poquito, atender a esta tendencia de la que hablábamos, ¿no es cierto?, a que el derecho penal ocupa más espacios, podríamos decir que justamente esto se manifiesta, por decirlo así, en la introducción de nuevos tipos penales, ¿sí? Así también como lo mencionaba anteriormente, en la agravación de los que ya existen, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que a los delitos se les aumenta la pena, ¿verdad? Mientras se hacen las reformas legales en materia penal, la tendencia es que la pena siempre sea mayor, ¿cierto? Y esto se puede ver haciendo un análisis histórico de nuestra legislación. También esto se genera con lo que yo decía en un inicio, que eran la creación de nuevos bienes jurídicos penales, bienes jurídicos protegidos. Aquí cabe mencionar, ¿no es cierto?, que el derecho penal protege ciertos bienes, ¿no es cierto? Y es justamente ante la lesión de estos bienes jurídicos cuando se activa. Es ahí cuando el derecho penal interviene para castigar esta acción que ha lesionado, u omisión, ¿no es cierto?, que ha lesionado un bien jurídico protegido, ¿verdad? Y lo que ha pasado como resultado de la expansión del derecho penal es que cada vez tengamos más bienes jurídicos protegidos, cada vez haya más cosas que el derecho penal tiene que proteger y se va a activar cada vez que se lesionen estas, ¿sí? Entonces creo que esas son las formas grandes de ver cómo se manifiesta. También esto se englobaría dentro de lo que el profesor Silva Sánchez, justamente, que es el teórico más grande de la expansión del derecho penal, ¿no es cierto?, él denomina como la administrativización del derecho penal,
¿ya? Que sería una expresión directa de la expansión. Y a lo que él conoce como administrativización del derecho penal es justamente al contenido material de los tipos penales, ¿verdad? Que es donde el legislador se ha inclinado por proteger el contexto o la condición previa, por decirlo así, al disfrute de los bienes jurídicos individuales más clásicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos vamos desde el bien jurídico individual y desde los delitos de lesión a los delitos de peligro, ¿no es cierto? Sabemos cómo se pasa de un modelo penal en los cuales teníamos o se castigaba de mejor manera los delitos que ya se realizaban y no netamente a las acciones de peligro. Y esa es una tendencia que también se ha marcado. Entonces vemos cómo estas conductas, que a veces son solamente de peligro, ¿no es cierto?, no implica que nosotros tengamos que actuar en algo, sino la mera omisión ya puede ser castigada. Y eso también es una forma en la cual se manifiesta el derecho penal, ¿sí? Entonces yo creo que justamente, para decirlo de manera breve, las principales manifestaciones, para mí las más notables, son las que recaen justamente sobre la punitividad social, la criminalización de nuevas conductas y actos de mero peligro. El peligro permitido, por decirlo así, en nuestra sociedad, cada vez cambia de estándar y evolución de forma más restrictiva. Muchas gracias, doctor. Tenemos una nueva participación, esta vez un estudiante de la carrera de Derecho de UTEC intervendrá. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la sociedad en la expansión del derecho penal? Me parece una increíble pregunta también para acabar, porque es un aspecto que también nos faltaba a nosotros observar o analizar. Y antes de seguir con la respuesta, yo quiero agradecerles mucho por la pregunta, por la atención, por todo su interés en este tema, en especial a todos los estudiantes y a la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil por su interés en el tema. Me parece que este tipo de espacios justamente nos sirven para seguir creciendo y enriquecer estos temas que tanta falta hace debatir en nuestra sociedad, para plantear justamente soluciones eficaces. Así que los felicito de la mejor manera por todo este tipo de programas que realizan. Y bueno, ya yéndonos así mismo a responder un poco la pregunta, yo creo que justamente nosotros como sociedad, y contando un poquito en relación a lo que respondía en la anterior pregunta, de nosotros depende si se exige o no se exige el mayor uso del derecho penal en nuestra sociedad, porque en realidad lo que hoy en día tenemos es que muchas veces los políticos o los gobernantes incluso creen que nosotros somos quienes exigimos siempre un castigo más severo o una pena más dura o un castigo más tortuoso, ¿verdad? Eso es lo que parece ser. Pero aquí es donde entra también, o donde debería entrar, la opinión técnica o el sustento técnico, porque aquí no se debe confundir qué es opinión pública con lo que es la opinión publicada, ¿ya? El legislador, por ejemplo, crea opinión pública. Tanto el legislador como los gobernantes pueden también bajar el grado de punitivismo de una determinada sociedad en cierto tiempo. Y esto puede ser también aplicado por todos los operadores del sistema, por jueces, por fiscales, por todos, inclusive por nosotros. Y aquí, haciendo referencia un poco a lo que decía respecto a la opinión pública y opinión publicada, es que a veces se tiende a creer que nosotros exigimos siempre el castigo más tortuoso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay varios estudios, por ejemplo, uno hecho por Roberts en el año 2013, en el cual se llevó a cabo realizando ciertas encuestas en 5 países distintos, en el cual se obtuvo como resultado que las personas tienden solamente a creer que hay más delito del que en realidad hay, piensan que este es más grave de lo que en realidad es, y también piensan que las penas que se imponen por los jueces son menos severas de lo que en realidad son. Creen que la situación está de cierta forma más descontrolada de lo que en realidad está. En otras palabras, creen que hay más delito, que este delito siempre es violento y que las condenas son benevolentes de cierta forma, ¿ya? Lo curioso de este estudio es que cuando a estas personas se les explicaba el funcionamiento y los principios que se dan en el sistema penal o que rigen al sistema penal, cuando se les daba un caso verdadero, un caso real, y se les daba información sobre quién era la persona que cometía el delito, se le daban algunas opciones de pena a aplicar y se le decía que tenía que resolver como que fuera un juez, es decir, como que fuera un juez él, son personas normales, ¿no es cierto?, que no estudiaron derecho. Justamente cuando ellos hacían este ejercicio, todos tenían, o sea, la tendencia mayoritaria, el 60 más o menos por ciento, era aplicar una sanción no tan severa, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando más se conoce o cuando más acercamiento se tiene al sistema penal, la tendencia es a ser menos punitivos, porque conocemos cómo en realidad funciona y vemos las consecuencias de este mismo. Por ejemplo, yo estoy muy seguro que muchos de ustedes, luego de ver lo que ha pasado en nuestras cárceles, van a pedir menos uso de esta institución en el país, ¿cierto? Porque vemos lo que puede pasar. Además, nosotros podemos llegar ahí, no de una forma, no digo que nosotros seamos delincuentes en absoluto, pero estoy seguro que ninguno de nosotros está ajeno a que algún día sea de una forma injusta, inclusive pueda terminar ahí. Entonces, si nosotros
conocemos esta realidad que se vive dentro del sistema penal, vamos a pedir menos castigo, ¿no es cierto? Entonces creo que de esa forma nosotros podríamos ser responsables. O sea, creo que es el rol que nosotros deberíamos tener ante la expansión del derecho penal en nuestra sociedad, más que con ella. Eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Doctor, quiero agradecer por su participación. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa y continuamos en un momento. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Doctor, quiero agradecerle por su excelente participación y el aporte que esto representa para nuestros estudiantes y amigos que comparten este programa. Asimismo, agradecer la participación de nuestros compañeros de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, quienes nos acompañan todos los miércoles en este espacio de opinión. Doctor. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecer mucho a UTEG por este espacio, por la oportunidad de cambiar estas ideas que hoy intercambiamos contigo, Francisco, por la interesante conversación mantenida, por el intercambio nuevamente de opinión, de ideas que estoy seguro que nos dejó muchas enseñanzas a todos. Creo que yo también me llevo mucho de aquí y les agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Será un gusto y un honor el volvernos a encontrar en el próximo programa de Expertos de Ley, donde seguiremos analizando junto a expertos en la materia y trataremos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. No me quiero despedir sin recordarles que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEG, les ofrece la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en sus distintas modalidades en pregrado. Y en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Visítennos en www.utec.edu.es. Asimismo, están a su disposición las cuentas oficiales de UTEG en las redes sociales. Que la pasen bien. Muchas gracias.